Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que tienes la invitación permanente a visitarnos. Estamos ubicados en la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado Atornillados a este mundo o anhelando el reino de los cielos, basado en el capítulo 14 del libro de Lucas. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy te doy infinitas gracias por haberme dado la oportunidad de venir a celebrar tu amor infinito e inmerecido hacia mí. Ayúdame, Espíritu Santo, a que mi vida sea una constante adoración a mi Señor, que no cese mi deseo de alabarle de día, de tarde, de noche, que mi mente siempre esté conectada con Él. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Gloria al Señor, gloria a Dios que puedo contar con ustedes, que no se van en los puentes, no se me vuelan, no se me escapan. Amén, que están aquí. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Los que se fueron dejaron las sillas desocupadas, pero aquí tenemos más comodidad ahora, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis amados, vamos a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? He titulado mi mensaje hoy como Atornillados a este mundo o anhelando el reino de los cielos. Amén. Abran la Biblia, por favor, en San Lucas, capítulo 14. Ahí dice 26 en adelante, leamos desde el 25, ¿de acuerdo? Desde el 25, por favor. ¿Estamos listos? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén, amados. Bendito el Señor para siempre. Dicen amén. Bueno, a veces en algunas Biblias titulan el costo de seguir a Jesús. Aquí dice lo que cuesta seguir a Jesús. Ok. La Biblia en la palabra de Dios siempre nos está mostrando que el sentido de la vida cristiana es lograr entender que fuimos rescatados de un mundo de tinieblas, que fuimos rescatados del mundo con todas sus falacias, mentiras, engaños, inmoralidad, inmundicia, pecado, y donde estábamos en tinieblas, cometiendo cualquier cantidad de errores, equivocaciones y ofendiendo a Dios, y fuimos traídos a la luz. Y como les he hablado tantas veces, la Biblia nos presenta en forma de contrastes lo que es la diferencia entre estas dos condiciones. Ya dice que acá es el reino de las tinieblas, acá es el reino de la luz. Aquí la gente vive de noche, acá vivimos en el día. Aquí la gente vive en las tinieblas, acá vivimos en la luz. Amén. Acá se sufre, se llora, se lamenta. Aquí se vive, se goza, se deleita y se adora al Señor que nos rescató de esta triste condición de vida. ¿Verdad, amados? Bueno, entonces cuando logramos entender eso, llegamos a la plena convicción de que ya no pertenecemos acá. ¿Entendido? Ya no pertenecemos, no tenemos nada que venir acá. El apóstol Pedro dice que el que de acá se quiere trasladar para acá es semejante al perro que se vuelve a su vómito, ¿verdad? El perro que vomita y se va y al rato vuelve a buscar lo que dejó ahí, ¿cierto? Te dice que el que está aquí en el camino de Dios, en la vida buena, en la bendición del Señor y vuelve al mundo, es el que vuelve como el perro a buscar su vómito. Ok, mis amados, entonces de esta manera la vida cristiana tiene que ser entendida de esta manera, ¿de acuerdo, amados? Hay que saber que ya no pertenecemos acá en el reino de las tinieblas, en el reino
del pecado, de la inmundicia, de la maldad, sino que pertenecemos al reino de la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre. Dicen amén. Bueno, tengo a manera de introducción, dice: es propio de estos últimos tiempos el amor y el apego a esta tierra y a todas las cosas de este mundo. La mayoría de los creyentes de la iglesia del Señor no están definidos ni comprometidos únicamente con nuestro Salvador Jesucristo. Es muy preocupante ver a tantos hermanos viviendo una doble vida sin tener en cuenta las advertencias que Jesús nos dio sobre los últimos tiempos parecidos a los de Noé y a los de Sodoma y Gomorra. Mi punto de transición dice: veamos a Noé y a Lot y sus complicados días y comparémoslos con nuestros días. Amén. Entonces vamos a mirar esto, porque hoy vamos a definir si quieres vivir atornillado en esta tierra, deseando, amando, siguiendo, protegiendo lo de este mundo, o quieres soñar y anhelar el reino de los cielos. Amén. Yo dije una ocasión, cuando hablamos de las ofrendas y toda esta cosa, y hablamos de que es una dinámica que nos lleva hasta enriquecernos, dice la Biblia. Amén. Yo les dije que en ningún momento Dios está en contra de que usted prospere, de que usted tenga una vida plena aquí. De hecho, ustedes tienen que entender que la vida plena es lo que la gente en la calle le llama éxito, ¿ya? Una vida de éxito, y hablan del éxito, y hay libros por montones que hablan del éxito y cómo conseguirlo, ¿verdad? Y resulta que todo lo que la gente cree y ve en el éxito, todo se confina, todo se resume en la tenencia de dinero. Pero esa es la falacia más grande, porque ¿de qué te sirve a ti tener dinero y estar con un tubo de oxígeno en una cama? ¿De qué te sirve tener dinero y tener el hogar destruido? Tu esposa te odia, tus hijos te aborrecen. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve tener dinero si nadie te reconoce, todo el mundo te desprecia, todo esto? ¿Entendido? Entonces no es. La Biblia nos enseña que lo que el mundo llama éxito, la Biblia lo llama vida abundante. ¿Cómo lo llama la Biblia? Jesucristo dijo: este es el ladrón, hablando de Satanás. Este es el ladrón, no vino sino a robar, matar y destruir. Yo en cambio he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Es vida abundante lo que la gente afuera llama éxito. ¿En qué consiste esa vida abundante? Esa vida abundante consiste en la satisfacción plena del hombre en cada una de sus áreas, ¿ya? Que tengas bendición en tu hogar, tus hijos, como dice la Biblia, tu esposa sea como una vid que trae el fruto de lejos, tus hijos sean como plantas de olivo alrededor de tu mesa, tu casa esté abastecida, llena de bendiciones. Amén, amados. Tenga salud, tenga bendición. Juan le dijo a su amigo Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tiene que haber una coherencia y un equilibrio en todo lo que concierne a nuestra vida. ¿Dicen amén, amados? Ok, entonces esa es la vida plena, eso es lo que el mundo llama éxito, pero para nosotros es plenitud, es decir, satisfacción y bendición de Dios en cada área de nuestra vida. ¿Dicen amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces de esta manera quiero que con ustedes enfocar el mensaje de hoy. Bien, mis amados, vamos entonces a mirar a Noé y a Lot y sus días complicados, y los vamos a comparar con nuestros días, para que veamos cómo la gente vive atornillada a esta tierra, a pesar de que conocen a Dios, a pesar de que tienen la palabra, a pesar de que vienen a la iglesia, pero no se han podido despojar, no se han podido desprender, no han podido entender. Les estaba yo diciendo que no terminé esto. Les estaba diciendo que les enseñé en ese tema de las ofrendas, que dice que si entramos en esa dinámica del dar y en la generosidad,
Dios nos lleva hasta enriquecernos, porque Dios no está en contra de que tú logres, de que tú tengas bienes materiales y de que tú tengas esa plenitud en esa área. Lo que Dios exige y lo que Dios pide para poderte entregar todo eso es la exclusividad. Amén. Dios quiere ocupar el primer lugar de tu vida, que la prioridad de tu vida sea Él. Amén. Que hagas lo que hagas, consigas lo que consigas, tengas lo que tengas, sea para Él. La Biblia dice que si comemos o bebemos o cualquier cosa hacemos, lo hagamos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, cuando esto sucede, cuando esto se da en la vida de un creyente, entonces Dios cumple su palabra que dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Gloria al Señor. Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, entonces vamos a comparar entonces estos tiempos para que veamos de qué manera la gente vivía en la época de Noé, atornillada al mundo, viviendo placeres, viviendo vanaglorias, viviendo lujurias, inmundicias, todas estas cosas, y cómo idénticamente sucede hoy en día. ¿De acuerdo, amados? Entonces el primer punto dice: los días de Noé y la iglesia de hoy. Ahí la tenemos, los días de Noé y la iglesia de hoy. En primer lugar dice: Noé luchó mucho con la sociedad corrompida de sus días, ¿no? De su tiempo, de su época. Noé luchó mucho con la sociedad corrompida de su época, al igual que hoy. La humanidad hoy vive una vida de antivalores. Viven solo para los placeres, para las aberraciones sexuales, para los crímenes, ídolos, y viven en un rotundo rechazo para Dios, ¿verdad? No tienen en cuenta a Dios, no quieren tener en cuenta a Dios, y cada cual, como dice el dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El mundo está lleno de filosofías, lleno de argumentos vanos que los antiguos y los filósofos que han marcado los derroteros de este mundo, pues establecieron esos postulados que dejaron atrás. Epicúreo decía, hablando de la felicidad y del sentido de la vida, este filósofo decía, dice: disfruta de todo placer. Dice: disfruta, en esto consiste la vida, disfruta de todo placer, exento de todo dolor. Los filósofos de la antigüedad procuraban mostrar o encontrar una fórmula para extirpar el dolor, para quitar el sufrimiento. Buscaban una fórmula para que la vida solamente fuera deleite, fuera placer, fuera felicidad, fuera bienestar. Y buscaban, y muchos hicieron sus postulados. Les estoy hablando de uno, de Epicúreo, que dijo: disfruta de todo placer, exento de todo dolor. Es decir, esquive el dolor. Tiene una tragedia, tiene un problema, busque placer. Trate de matar ese problema, trate de matar esa amargura, ese dolor, con algo que sea placentero, que le satisfaga todo. Y esa es la filosofía en que el mundo vive hoy en día, disfrutando. Y por eso hasta las canciones dice: el muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿cierto? La vida es una, vamos a disfrutarla. Bueno, dicen tantas cosas, porque esa es la filosofía. Pero bendito sea el nombre del Señor, que dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy en día no andamos por filosofías, no andamos por argumentos, no seguimos postulados de nadie, sino que seguimos la bendita palabra de Dios, que es verdadera de principio a fin, desde el momento mismo de la creación hasta el día en que Dios venga por nosotros. La palabra de Dios se ha cumplido, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios, hermano, nos da seguridad, nos da confianza y una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bien, entonces dice: Noé luchó con una sociedad corrompida igual a la de hoy. Ya, la humanidad vive sumergida en una vida de antivalores, buscan solo placeres, aberraciones sexuales, crímenes, ídolos, y viven en un rotundo rechazo a Dios. Bueno, hoy en día todo el mundo quiere saber mucho y estar actualizado, y no, eso de Dios ya es del pasado, es de los abuelos, es del siglo pasado. Ahora vamos
a vivir nuestra vida, porque hay otras, ¿qué dijera yo ahí? Las ciencias nos están mostrando en realidad el origen de todas las cosas, por qué estamos, por qué existen tantas cosas, y vamos a disfrutar, vamos a hacer, y mire lo que el hombre ha conseguido, lo que el hombre hace, no, y así vive el hombre. El hombre se ha deificado, el humanismo se ha propagado de una manera terrible. Noé predicó y advirtió sobre un juicio, un diluvio arrasador, pero nadie le escuchó. Todo el mundo en sus filosofías, todo el mundo en sus argumentos, en su manera de pensar, vivían, disfrutaban, comían. Jesús dice, mire cómo lo dice Jesús: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos, porque nadie quiso tener en cuenta a Dios. Nadie le creyó a Noé. Hoy en día igual, hermanos, predicamos y ni siquiera tu propia familia. Ni siquiera tu propia familia. ¿Saben que a Jesús le pasó igual? Jesús, estando en vida, no se pudo ganar a sus hermanos. Sus hermanos lo tuvieron como loco. La única persona que siguió a Jesús fue su madre, y era porque era la madre, ¿ya? Pero de resto los hermanos creían que estaba loco. Un día fueron, dizque para cogerlo y quizá llevarlo a un sanatorio, y ahí incluida con los hermanos iba la mamá, que es cuando Jesús está enseñando y le mandan el mensaje: maestro, aquí está tu madre y tus hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice: ¿mi madre? ¿Mis hermanos? Pregunta Jesús, y luego señalando a la gente dice: miren aquí a mis madres, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y ese es mi madre, mi padre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, amados, dele ese aplauso al Señor mientras yo me tomo aquí. Bendito el Señor. Entonces, tenemos que ser conscientes, hermanos. No podemos vivir esta dualidad de vida. No podemos andar, hermanos, en esta inconstancia, que un día acá, otro día acá, el mundo, los placeres, la vanagloria, y otros días aquí en la iglesia orando y buscando. No, así no es. Usted tiene que definirse. Dicen amén. Dice: Noé predicó. Esto ya lo leí. Bueno, entonces hoy en día tenemos que mirar cómo sucede hoy en día lo mismo que Noé. El apóstol Pablo dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y se irán tras las fábulas. Hoy, ¿entendido, señores? Entonces, como les acabé de decir, ¿no? La gente habla del feedback, el otro habla de tanta filosofía, de tantos pensamientos y argumentos de los hombres, pero nadie quiere creer la palabra de Dios. ¿Entendido? A pesar de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ni filósofos, ni científicos, ni gobernantes, nadie la ha podido tumbar, porque tiene una partecita, la Biblia, una partecita que dice: el cielo y la tierra caerán y pasarán, pero mi palabra no pasará. Bendito para siempre su nombre. Amén. Bien, entonces de esta manera vemos cómo hoy en día la gente vive igual. Ahora miren una cosita, para hacer el cotejo, para hacer la comparación, mírenme, para hacer la comparación, usted tiene que mirar según el relato bíblico el ambiente, la condición de vida de la época de Noé. La época de Noé era de placeres, era de vanagloria, no era tanto de tenencia de cosas, de riqueza, no, era de placeres, ¿entendido? La tierra estaba corrompida. La Biblia habla de la generación de Noé, una vida de aberraciones sexuales, de cosas aterradoras. No crean que ese cuento de la comunidad LGTBI, los homosexuales, los gays, los transexuales, las lesbianas, los bisexuales, todo eso es de ahora. No, eso viene desde el tiempo antiguo, ¿entendido?
y ahorita lo vamos a ver. Eso viene desde tiempo antiguo. Entonces esas aberraciones tan terribles y todos los placeres y la vanagloria y otra cosa, las soberbias, el hecho de figurar, las clases sociales, todo esto vienen desde mucho tiempo atrás. El menosprecio de los pobres, el menosprecio de los que sirven a Dios, en fin, todo eso. Y justamente menosprecian y tratan mal a los que Dios protege, a los que Dios ama, a los que Dios llama a estar con Él. Bendito el nombre del Señor. ¿Ven? Entonces todas estas personas viven esta condición de vida y están expuestos al juicio eterno y a la perdición eterna. Bien, entonces esa fue la vida de Noé. Placeres, vanaglorias, inmundicias, y nadie quiso tener en cuenta a Dios. Y cuando Noé comenzó a predicar acerca de un juicio, un diluvio y toda esa cosa, la gente se burló, la gente no creyó, la gente vio eso como algo absurdo, como va a ser hoy en día. Aunque saben una cosa, lo que se anuncia para los últimos tiempos, que este planeta y todo será pasado por fuego, ¿ya? Por fuego. Y casualmente, al final del milenio, la guerra de Gog y Magog, ¿cómo culminará? Dios no va a mandar su ejército a pelear con nadie, no se va a levantar una espada, aunque el anticristo y Satanás en este caso, no el anticristo, Satanás ha listado a todas las naciones y como langostas cubren la tierra el ejército de Satanás para pelear contra Dios y liberarse después de 1000 años de gobierno de Dios. Entonces dice la Biblia que descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. La tierra, todo lo que vemos hoy en día, la humanidad, todo será pasado por fuego. Como Dios también en la época de Noé anunció que todo iba a ser inundado con un terrible diluvio. ¿Entendido? Ahora hay más sentido, porque ya vemos que el recalentamiento de la tierra, el daño climático, cómo los volcanes están erupcionando, vemos todo esto. Entonces algún día esto va a explotar y esto va a salir en llamas y esto se va a consumir, como dice el apóstol Pedro. ¿Entendido? Que los elementos ardiendo se fundirán, dice la Biblia, al final del tiempo. Entonces de esta manera vemos que tiene más sentido lo que Dios anuncia, el juicio final, con que Dios acabará con toda la tierra, con todo el sistema, y todo se acabará y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia y donde Dios lleve a su pueblo, donde Él ha prometido enjugar las lágrimas de sus escogidos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Bueno, entonces placeres, vanaglorias, bienestar, deleites, todo. Pero veamos los días de Lot. Los días de Lot nos habla de otra cosa, del apego a los bienes materiales, del apego a las cosas, a las posesiones, a las cosas, ¿entienden? Y el apego a la vida social, a la vida en sociedad. Esto es otra cosa que hoy en día vivimos, ¿entienden? Hoy en día tenemos una revista, una tremenda revista que nos habla y nos exhibe a los hombres más ricos de la tierra, y hay veces que se suceden, el uno está arriba, luego el otro lo baja y así, porque quieren una soberbia terrible mostrar quién es el más rico del mundo, ¿entendido? Pero esas riquezas de nada les va a servir, de nada les va a servir, amén. Y el que ellos consideran pobre, miserable, arrastrado, verdaderamente es el rico, porque el rico tiene posesiones, tiene todo aquí. El pobre y despreciado tiene una herencia en el reino de los cielos. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Una gran herencia. Gloria a Dios. Jesús nos exige, para poder entrar en esa condición de vida de los tiempos de Lot, Jesús nos exige renunciar a las cosas de este mundo, a padre, madre, bienes, posesiones y aún a nuestra propia vida para ser sus discípulos. Acabamos de leerlo, ¿cierto? San Lucas capítulo 14 del 25 en adelante. Utiliza ahí una palabra que para muchos no es clara, ¿ya? Dice, porque el que no aborrece a padre, aborrece a padre, madre, y bueno, eso del griego original, la palabra aborrecer no tiene la misma connotación o significado que hoy en día tiene, que es odiar, que es sentir fastidio, odio por una persona. No, aborrecer es quitarlo de acá y ponerlo acá, es decir, ponerlo en segundo, tercer lugar, ponerlo en segundo, tercer lugar, ¿entendido?
Porque en todo Dios exige, como les dije yo, la exclusividad. Primero Dios. Por eso Él te manda en el principal mandamiento de la ley de Dios, como dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Primero Él y primero Él. Bendito y alabado su nombre. Los que lo han entendido le han permitido. Y yo les he enseñado a ustedes acerca de la escala de valores que todo hombre tiene. Usted muchas veces no ha oído esto ni ha entendido, pero usted tiene una escala de valores, es decir, un orden de prioridades, un orden de las cosas que usted más ama, ¿entienden? Entonces, para muchos, en primer lugar de su vida está su negocio, o está su carrera, o está su profesión. En segundo lugar, de pronto está su familia o su hobby, de pronto el Nacional, el Medellín, el qué sé yo, ¿entendido? En tercer lugar tienen de pronto sus amigos, ya. En cuarto lugar los placeres, bueno, y así van bajando y van poniendo en orden las cosas que les apetece, las cosas que aman, y esa es la escala de valores. Pero resulta que en el primer lugar está o tu negocio o tu familia. Las mujeres regularmente ponen al esposo en primer lugar porque de él dependen, porque lo aman, bueno, en fin, y así sucesivamente. Pero Dios dice que primeramente Dios tiene un orden. ¿Entendido, señores? Dios tiene un orden. Primero Dios. ¿Aló? Primero Dios. Segundo debe ser tu familia. Amén. Preocuparte por tu familia, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, amar a los hijos y educarlos en el temor y conocimiento de Dios. Tienes que ponerlos en segundo lugar. Dicen amén. Tercero, la iglesia. Amén. La iglesia en tercer lugar. ¿De acuerdo? Y de ahí para abajo lo que quieras. De ahí para abajo vas colocando las cosas. ¿De acuerdo? Y hay muchas cosas que hay que sacarlas de ahí porque no te hacen bien. Ya hobbies, placeres, vanaglorias, cosas que pertenecen al mundo. Dios te llama a gradualmente ir matando las cosas del mundo, desarraigando las cosas del mundo, las cosas malas, hay que irlas quitando, hay que ir sacándolas de camino. Y cada día, hermanos, andar en santidad, aprender a andar en obediencia, en santidad, en adoración a nuestro Dios. Amén. La vida del creyente no puede ser estática. Tiene que ser dinámica, creciendo en el temor de Dios, creciendo en la fe. Que cada día usted se empeñe en algo y diga: me voy a empeñar esta vez en las mentiras. Sin pensar termino diciendo mentiras, así a la carrera. Ay, dígale que no sé qué. Llegó el cobrador, dígale que no estoy. Viene el niño y le dice: vea, mi mamá le manda a decir que no está. Dígale que no estoy. Esas mentiritas que salen así, es por el hábito. ¿Es por qué? Por el hábito de mentir, ¿entiende? Pero mentira es mentira, y la mentira es propia de Satanás. Satanás es padre de mentiras. Satanás, hermanos queridos, es el que inventó la mentira con lo cual engañó a los ángeles que se rebelaron con él en el cielo, la mentira con la que engañó a Eva y a Adán, y la mentira que le ha dado resultado hasta el día de hoy. Nunca cambia su estrategia, nunca cambia su método. Con la mentira engaña, enreda y esclaviza a la humanidad, a cada persona, y a muchos hermanos de la iglesia. A muchos hermanos de la iglesia los engaña. Por eso dice el apóstol que no debemos dar ventaja, que no podemos permitir que Satanás tome ventaja, puesto que ya conocemos sus maquinaciones. Como se lo estoy diciendo, lo dice el apóstol Pablo, que no podemos darle ventaja a Satanás porque ya conocemos sus maquinaciones. ¿Entendido? Le dice a los corintios. Bueno, entonces, mis amados, de esta manera Dios te está mandando a que pienses bien la vida que estás llevando acá. La vida del hombre, dice la Biblia, no consiste en los bienes que posee. Había un hombre rico que su heredad había producido mucho. ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Se acuerdan de la parábola?
Había un hombre rico cuya heredad había producido mucho y dijo, bueno, ¿qué haré? No tengo donde almacenar tanto grano, tanta cebada, tanto trigo, tanta cosa que me ha producido mi campo. No tengo, mis graneros no alcanzan, ¿yo qué hago? Y dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, los haré más grandes y almacenaré todo mi grano, toda mi cosecha, y luego me sentaré y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, levántate, come, bebe, disfruta. Pero oyó una voz que le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Y agrega, concluye Jesús diciendo, así es todo aquel que es rico para con los hombres, pero no es rico para con Dios. Entonces, el amor a las posesiones, el amor a las riquezas, el amor a las cosas de esta tierra, nos puede atornillar a este mundo. ¿Entendido? Nos puede atornillar. Cuando nosotros llegamos a Bello, mi esposa y yo, hace 49 años, ya llegamos a Bello, nos gustaba ir al parque, y en el parque había una cafetería donde vendían un café muy rico con un pan de queso delicioso. Nosotros íbamos siempre íbamos ahí casi al frente de la inspección, sí, porque tenía entrada por una parte y por la otra, y nos sentábamos ahí y pedíamos un cafecito y la almojábana, el pan de queso, muy delicioso. Pero siempre observábamos al señor dueño de la cafetería sentado en la caja y registrando todo, y no se quitaba de la caja, era pendiente de la caja, que todo ingreso, que todo, y nadie se podía arrimar, solamente los empleados servían en las mesas y los que estaban adentro sirviendo el café, sirviendo todo, pero él era la caja, ¿ya? Con el tiempo él montó otra cafetería por allá por San Pedro, y ya tenía dos, y muy prósperas, porque el Señor tenía esa habilidad para ese tipo de negocios, muy prósperos. Y saben una cosa, un día, otra cosa que él tenía era que todos los lunes, eso era fijo los lunes, que a veces nosotros ya, ese era el día de descansar nosotros, entonces íbamos por la mañana a tomar el cafecito ahí, ¿ya? Y lo encontrábamos al lado de la caja, así, estaba la caja aquí, hacia un ladito, tenía un tendal de billetes y monedas, y él contaba y arreglando la consignación, ¿entiende? Y luego, después de que arreglaba todo eso y él estaba muy confiado porque al frente estaba la policía, estaba la inspección, y ahí regaba esa cantidad de billetes, pero era bastante del negocio de San Pedro y el negocio acá. Y entonces contaba todos esos billetes y todo, y las monedas y todo, arreglaba la consignación, la metía en una bolsa y salía para el banco a consignarla. ¿Me entienden? Un día iba con su bolsita así a consignarla, cuando viene otro por detrás y ¡pum!, le pegó un tiro aquí en la cabeza. El hombre cayó al piso y el muchacho que lo agredió, el asesino, corrió a quitarle la bolsita, pero el hombre la agarró fuerte, muriéndose, agonizando, se aferró de la bolsa y no la soltó, y el muchacho se la tiraba y él la tenía así, hasta que la bolsa se rasgó y quedó el reguero ahí, y el muchacho se alcanzó a llevar algo y corrió y se voló, pero él murió ahí, y cuando murió tenía la mano así aferrada con la bolsa dentro de la mano. El apego, el amor al dinero. Jesús dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y se murió, lo mataron ahí, murió en su ley. ¿Ven? El amor al dinero, el amor a las cosas, y él quería prosperar, montar muchos negocios más, no sé, ser grande, porque el fin de la vida de muchos es esta tierra. Nosotros aquí no somos sino peregrinos que vamos de paso, que estamos transitando, peregrinando, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. Bendito y alabado sea el Señor, y Él viene a llevarnos.
Amén. Te quiero repetir, no está en contra Dios de que prosperes, de que crezcas, pero la prioridad, el primer lugar. Amén. ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué te quieres posesiones? ¿Para qué? ¿Para qué las quieres? Las puedes tener, pero pregúntate ¿para qué? ¿Entiendes? Y si metes a Dios en el plan, si metes a Dios en el propósito, todo estará bien y Dios te concederá. Amén, amados. Ya había un ancianito en Fusagasugá cuando yo fui pastor, y él vino y se me presentó. No se me olvida nunca porque se conocía como el hermanito Duarte. Me dice: pastor, y él era taxista y tenía un taxi lo más de bonito y de esos taxis antiguos. Estoy hablando de hace 50 años cuando yo fui pastor por primera vez, 51 ya. Y oigan esto, me decía, y él hablaba así en esta forma, me decía: pastor, yo soy de mi Señor Jesucristico hace tantos años, y yo así he servido a mi Señor Jesucristico por tanto tiempo aquí en la iglesia. Entonces vengo a ponérmele a sus órdenes, pastor, para que usted me utilice, porque yo sirvo a mi Señor Jesucristico, no sé qué. Bueno, un día yo necesité ir de ahí al centro del pueblo, que eso era cerquita, y le dije yo: hermano Duarte, necesito ir al centro, ¿usted me podría llevar en su carro? Me dijo: sí, claro, pastor, claro, pero la carrera le vale 5 pesos. Yo era un muchacho de 20 años, yo me quedé mirándolo, y antes de que yo le dijera algo me dijo: es que acuérdese que ese carro me lo dio mi Señor Jesucristico y yo tengo que administrarlo bien. Yo lo tengo que administrar bien. Mire el argumento que me saco. Yo tengo que administrar bien el carro que me dio mi Señor Jesucristico. ¿Ya? Entonces esto se volvió, porque hubo personas ahí que se dieron cuenta, y se volvió el chiste, ¿no? Y él siempre era así, siempre. Y era un apego tremendo a las cosas, y a ver a qué se le saca, a ver de qué manera se capitaliza, y todos viven en esa enfermedad, en esa obsesión, sin esperar que Dios es el que abre puertas, que Dios es el que abre caminos, que Dios es el que hace florecer el desierto, que Dios es el que envía la lluvia temprana y tardía, que Dios nos ordena todo lo contrario, como una gran paradoja, que si quieres recibir, tienes que aprender a dar. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Ok, entonces los días de Lot, Jesús nos enseñó a la renuncia. Tienes que aprender a renunciar a esto, a esto, a esto. Y la prioridad, Dios. Primero Dios. ¿Quedó claro, señores? No tienes que odiar a papá y mamá, no, colócalos en segundo lugar. ¿Entendido? Luego la iglesia, y así sucesivamente vas primero tu relación íntima sea con Dios. Amén. Tu relación íntima sea con Dios. Tu amor grande, porque el primer mandamiento ya te lo mencioné: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. ¿Dicen amén? Creo que ese sobre todas las cosas lo inventaron, porque no encuentro que en la Biblia esté. Pero bueno, de todas maneras es lo mismo que quiere decir. Amén. Ok. Jesús nos presenta como ejemplo a la mujer de Lot. ¿Ya? Hermano, miren, el apego. ¿Se acuerdan del hombre que murió sosteniendo la bolsa? A él en el momento, él no pensó mucho en la vida. Él no pensó que el ladrón venía y lo podía rematar. Él pensaba era salvar su bolsa, salvar lo que tenía, el dinero. ¿Entienden? Miren a dónde lleva el apego a las cosas de esta tierra. Y lo mismo le pasó a la mujer de Lot. Y Jesús, después de que dice que los tiempos serán semejantes a los días de Lot, ¿ya? Que comían, bebían, se quedaban, bueno, y también. Pero la mujer de Lot dijo: no, pues ¿cómo vamos a dejar? Miren, hermanos, para poder mirar esto con claridad, hay que mirar desde el momento en que Lot se separa de Abraham y pone su tienda, es decir, su campamento, lo pone cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque en esas ciudades había prosperidad,
y la Biblia dice que era una gran llanura, lo mejor de la tierra la escogió Lot. Era ambicioso. Me puedo imaginar que muy movido, muy coaccionado por su esposa, hizo todo esto. Nosotros muchas veces en nuestro ejercicio pastoral encontramos que muchos hombres son nobles, pero la esposa: no, mi hijo, no sea bobo, no venga, porque, pero usted por qué hace esto, pero usted por qué dio tal ofrenda, pero usted por qué. Y hermano, son un problema y no dejan al esposo prosperar. ¿Entendido? Entonces la mujer es muy dada a la vida social, a tener. Ella quiere estabilidad económica, ella quiere tener la mejor casa para podérsela mostrar a sus amigas, para poder invitar, para hacer fiesta, bueno, en fin. Pero para la mujer lo básico, lo importante son las posesiones. Y esto le pasó a la mujer de Lot. Ella quería tener y toda esta cosa, y bueno, en fin, y lograron afincarse en la ciudad. La Biblia dice que fue acercando la tienda a Lot hasta que llegó y se estableció en la puerta de la ciudad. Hay que entender eso. Cuando usted lea que fulano de tal estaba en la puerta de la ciudad, quiere decir que ya era un funcionario, ya era un ejecutivo, ya era alguien del gobierno, que estaba como especie de un diplomático, ¿entienden? Que estaba en la puerta dándole la bienvenida a todo el mundo y todas esas cosas, ¿ya? Y así como un embajador, un diplomático en la puerta de la ciudad. Entonces, allá llegó a ser Lot, y esta mujer encantada, pues imagínense las posesiones que tenía, su marido en el mejor puesto en la puerta de la ciudad, la gente los admiraba y toda esa cosa. Cuando vienen los ángeles a decirle: salgan rápido, porque la maldad de estas dos ciudades, el homosexualismo, el sodomismo, como se le conoce, todas estas aberraciones sexuales han llegado de punto a la presencia de Dios, y Dios ha decidido destruir estas ciudades. Va a llover fuego, va a venir con azufre, esto va a ser destruido y consumido en un instante, pero ustedes han hallado gracia. Dios, por Abraham, tuvo misericordia de Lot, amén, y envió ángeles que lo sacaran. Entonces comenzaron: no, pero espera un momentito, no, denos tiempo. Pero ya no, con Dios es así, hermanos. No, ya, pero no, denos tiempo. Entonces ya Lot salió corriendo a decirle a mucha gente y a sus amigos todo lo que iba a suceder. La gente no le creyó, pero la mujer era mirando a ver qué podía rescatar, a ver no sé qué, pero era un apego terrible. La Biblia dice que como se demoraron en salir, como no querían salir, la misericordia de Dios hizo que los ángeles los tomaran de las manos y le dicen: ven, escapa por tu vida, corre por toda esta llanura, escapa hacia el monte de Dios, ¿ya? Y los sacó. ¿Para qué? Los sacó a Lot, su esposa y sus dos hijas. Corran, ni siquiera los que se iban a casar con las hijas quisieron creer y quisieron ser salvos, y los sacó solamente a ellos: salgan, corran. Y el ángel dio una orden: no miren hacia atrás. ¿Cuál fue la orden? No miren hacia atrás, corran, porque no podré destruir esta ciudad hasta que ustedes se hayan puesto a salvo. Y van corriendo, y el ángel arrastrándolos de las manos, cuando de repente dice la mujer: no, un momentito, y volteó a mirar y quedó así, convertida en una estatua de sal, porque ella estaba por dentro, mientras que Lot estaba pensando en salvar su vida, en mirar la misericordia de Dios, como había enviado ángeles para salvarlo. Mientras que Lot estaba pensando en todo esto, ella estaba pensando: ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi finca? ¿Cómo voy a dejar mis cosas, mis amistades, mis cosas? ¿Entendido? Y volteó a mirar hacia atrás y dijo: no, esto no puede ser cierto, esto no puede suceder, no, ¿cómo voy a perder? ¿Cómo voy a permitir que esto se destruya todo? Y volteó a mirar y quedó convertida en una estatua de sal. Cuando el Señor Jesús advierte de todo esto, termina con la advertencia: acordaos de la mujer de Lot. Hágame el favor, dígale al que está al lado: acordaos. Otra vez, ¿me hacen el favor? Otra vez, a ver. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Ahorita no estamos pendientes de que caiga fuego, y no, estamos pendientes de que Cristo venga, y el que se quedó, y el que se fue, se fue. ¿Aló?
Y tenemos que estar preparados. Porque si no estás preparado, no te vas. No te vas con el Señor para una vida eterna, para una vida gloriosa, para esa herencia incorruptible, para la gloria de Dios. Amén. Entonces Jesús nos advierte, acordaos de la mujer de Lot. Jesús nos presenta como ejemplo la mujer de Lot. Ella miró atrás por las cosas que dejaba en su huida, mientras era salva, mientras que los ángeles la llevaban a la salvación, y quedó convertida o hecha una estatua de sal. Entonces tenemos que mirar y cotejar esos tiempos con los tiempos de hoy. Jesús nos advirtió, ¿ya? Como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, como en los días de Lot. Y termina mostrando cómo la codicia, el apego de esta mujer la hizo perder. ¿De acuerdo? La hizo perder y quedó convertida en una estatua de sal. Hay muchos eruditos de la palabra que dicen que tarde que temprano la ciencia de la arqueología va a encontrar esa estatua. ¿Ya? Va a quedar ahí fundida, ¿cómo se dice? Fundida y... pues que la sal tiende a calcificarse, ¿no? A volverse una piedra. ¿Entendido? A volverse una piedra. Entonces es muy posible que con el tiempo encuentren esa estatua. Porque esa ciencia, como otras, han corroborado la verdad de la palabra. Muchas de las cosas que están escritas en la palabra han sido halladas en esas excavaciones y en esas investigaciones arqueológicas. ¿Entendido? Y muy posible, puede suceder que con el tiempo la noticia, acaban de encontrar a la esposa de Lot convertida en una estatua de sal. Puede suceder. ¿Entendido? Pero ¿por qué les digo que puede suceder? Porque eso es un ejemplo de juicio. Y el Señor toma todo para advertir y advertir y advertir. Nadie, por eso dice la Biblia que nadie tendrá excusa delante del Señor. Porque Dios se encarga de advertir, de enseñar, de mostrar, de qué no hacer para que la gente se aperciba, para que la gente busque a Dios. Tercero, entonces hemos hablado del apego a esta tierra por los placeres, del apego al mundo. No te olvides que en ese tema del apego al mundo, como te acabo de decir, hay por toda parte en la Biblia. El apóstol Juan nos dejó la declaración más linda cuando nos dice, hijito, esto lo he dicho en estos días con mucha regularidad, dice, hijitos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre. Y no olviden que del mundo Dios nos sacó, no tenemos nada que volver acá, porque es como el perro que vuelve a su vómito. Amén, amados. Acuérdense que el Señor hizo toda esta labor para tenernos aquí esperando su venida, pero viviendo la vida del reino acá. Y Dios aquí provee por nosotros, Dios nos protege, Dios nos bendice, Dios nos prospera. Nada tenemos que venir acá al mundo. ¿Entendido, señores? Entonces dice, porque las cosas que están en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida, y la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amados. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, porque los Gálatas, los hermanos de Galacia, se estaban descarriando, estaban volviendo atrás, les dice, ustedes cómo vuelven a esas cosas de las cuales se avergonzaban, ¿ya? Las cosas de las cuales se avergonzaban, ustedes cómo vuelven a recoger esas cosas, ¿por qué van a volver a lo mismo? ¿Entendido? Y esto es terrible. Entonces mire, le leo aquí, dice, Jesús nos presenta, bueno, ya. Con Noé, como ya les dije, es el amor al mundo, los placeres, la vanagloria, las aberraciones. Con Lot es el amor a las posesiones, a la vida social, a la tenencia de cosas. Y Jesús nos enseña la renuncia. El que no renuncia a padre, madre, hijos, esposas, casas, bienes, posesiones y hasta su propia vida por seguirme a mí, no me sirve. No puede ser mi discípulo. ¿Quedó claro, señores? Ahora veamos, porque el título es ¿atornillados a este mundo o anhelando
el reino de los cielos. Entonces, el tercer punto dice: hastío por este mundo y el anhelo por el reino de los cielos. Amén. El hastío por este mundo. Digo en el inciso A, digo que una evidencia de la verdadera conversión es el fastidio que le cogemos a las cosas del mundo. ¿Cuántos de ustedes cuando se convirtieron a Dios le cogieron fastidio al mundo? Yo soy uno. Y yo me pongo a recordar lo que yo era, lo vulgar que era, lo sucio que yo era, la manera de pensar, las cosas tan abominables que yo hacía, pensaba y decía. Y ahora me avergüenzo de esa época. Uy, Dios. Y lo único rescatable de eso es que uno puede ver la misericordia de Dios, cómo Dios tuvo misericordia de mí siendo lo que yo era. Y por eso hasta las canciones dicen que siendo el más vil pecador me salvó, tuvo misericordia de mí. Amén. Entonces, cuando uno mira el pasado, cuando uno mira atrás lo que fuimos, lo que hicimos, todo esto, y ver ahora el camino que llevamos, ver ahora la transformación, el cambio. Entonces la primera evidencia de una verdadera conversión es el hastío, es el fastidio que sentimos por las cosas del mundo. Si usted no siente hastío y fastidio, si usted todavía escucha vallenaticos, si todavía escucha a Jay-Z, ¿qué? ¿Cómo es que llama? A Uribe, que creo que es. Si todavía escucha, si todavía está viendo Sábado Feliz y te pegados de las cosas del mundo, usted, hermana, hermano, yo no sé qué, dígame de una vez qué le pongo en la lápida, porque como lo veo muy mal. Como lo veo muy mal. Entonces, por favor, las cosas del mundo, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Pablo habló mucho al respecto, muchísimo, y dijo: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando habla de tinieblas está hablando del mundo, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que el mundo hace en secreto. Amén. Entonces no participemos. No, es que es mi amiga del colegio. Ay, es que ha sido mi vecina toda la vida. No importa lo que haya sido, pero usted es de Dios. Amén. No participe de las cosas del mundo. No ande en esa dualidad. No viva esa doble vida, porque a Dios usted no lo puede engañar. Amén. Usted no puede estar pensando: no, el pastor no me vela. No. Había una hermanita que no había podido matar esa cuestión de la música popular y le gustaban las rancheras, pero ella servía en la iglesia como diaconisa. Entonces ustedes saben que las hermanas del diaconado regularmente en las iglesias llegan temprano a limpiar, a organizar, ¿ya? Y un día estaba la hermanita y a ella le encantaba en la casa, mientras cocinaba, barría y todo, cantar esas rancheras de México. A todo pulmón las cantaba, porque allá nadie la vigilaba. Pero un día se le olvidó que estaba en la iglesia, estaba barriendo y limpiando en la iglesia cuando comenzó cantando: allá en el rancho grande. Cuando voltea a mirar y el pastor la está mirando y dice: la zarza ardía y no se consumía, la zarza ardía. Y el pastor se queda mirando y le hace el hábito, hermanos, ¿ya? Hay que matarlo, porque te hace quedar mal. ¿Entendido? Ese es el apego que tienes a las cosas del mundo. La viejita cantando allá en el rancho grande, cuando ve al pastor: la zarza ardía y no se consumía. Hasta astuta, ¿no? ¿Y cómo se sale ahí del problema? Amados, ¿qué pasó aquí? Amados, tengamos cuidado. Los días de Lot, igual que nosotros: posesiones, lograr, tener lo que has provisto, ¿para quién será? Y Jesús advirtió mucho: no os hagáis tesoros en la tierra.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haced tesoros en el cielo, bolsas que no se envejezcan, tesoros perdurables que permanezcan para siempre. Porque donde esté tu tesoro, ¿sí ven? El apego. Porque donde esté tu tesoro, el apego. Y puedes morir con la bolsa agarrada, no pensando en la vida, no pensando en escapar, en librar tu vida, sino en salvar la platica. ¿Qué apego tan terrible? Conclusión, señores. Bueno, una gran evidencia de la conversión es el fastidio por este mundo y la vergüenza que sentimos al recordar las cosas que hacíamos. Hoy solo podemos pensar en el cielo, en lo que nos espera cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Una esperanza nos convoca a todos. Todos hemos renunciado al mundo, todos hemos abandonado la vida antigua, todos hemos cambiado nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, todo porque una esperanza nos convoca. ¿Cuál es esperanza? El apóstol Pedro lo dice, capítulo 1 de la primera carta, dice: porque nos espera una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, eterna en los cielos. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Lo de esta tierra se acabará, lo de esta tierra quedará aquí para el fuego, pero lo que hay en el cielo vivirá para siempre, y nosotros también para siempre con el Señor. Entonces nos convoca una esperanza en Cristo Jesús. Dicen amén. Ok, una esperanza, la herencia incontaminada, inmarcesible, eterna en los cielos. Esto nos mueve, esto nos obliga, esto nos lleva a lograr la renuncia, a lograr el despojo y a evitar el pecado, para estar listos y preparados para ir con el Señor a ese maravilloso lugar. Amén, amados, a ese lugar glorioso y eterno. Siempre les digo, siempre los invito a meditar: si en esta tierra hay cosas tan hermosas por las cuales el turismo, la industria del turismo capitaliza millones de dólares, porque la gente quiere venir a conocer, la gente quiere venir a mirar, porque la gente quiere disfrutar, ¿cómo será lo que hay en el cielo? Si esta tierra contaminada, si esta tierra deshecha, si esta tierra sucia todavía conserva tantas maravillas y cosas hermosas, ¿cómo será lo que Dios tiene allá, incorruptible, glorioso? Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Entonces pensemos en esto. No le tenemos que pagar a Elon Musk porque nos lleve a hacer una vuelta en el espacio. Cristo vendrá y nos llevará en las alas de nuestra propia esperanza. Amén, amados. Conclusión entonces. En la carta a los Hebreos, el autor nos exhorta diciendo: por tanto, oigan esa conjunción, por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Ya? No sea que nos deslicemos. ¿Ya? Él viene diciendo, y él continúa ahí diciendo, que la palabra y la advertencia de Dios ha sido dado primero por los ángeles, luego por los profetas y finalmente por nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces dice que si habiendo oído la advertencia de Dios, si habiendo oído la palabra de Dios a través de ángeles, a través de los profetas y a través del Señor Jesucristo, y no prestamos atención, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos va a pasar lo de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Entonces, ¿qué pretendo? ¿Cuál es el objetivo de mi mensaje? Que usted reflexione, que usted empiece a analizar su vida. ¿De qué me tengo que despojar? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que arrancar de mi vida? Las mentiras, el amor al mundo, el amor a la música sucia, satánica, y que invita al despecho, que invita a la infidelidad, que invita a tantas cosas sucias. Quiere aprender a vivir en comunión con Dios, poner música cristiana, leer la palabra, meditar en ella y estar siempre en comunión con Dios. No permitir que el mundo, que es como un mar agitado, nos salpique con la inmundicia, con la suciedad que se vive en esta tierra, y vivir limpios, puros para Dios, para que el día de su venida nos encuentre limpios y listos para partir con Él. ¿Dicen amén?
Entonces dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Concluyo diciendo, los tiempos son muy difíciles. El mundo atrae como un poderoso imán. El mundo atrae. Los tiempos son muy difíciles. El mundo cada día es más difícil de vencer. Es difícil, hermanos, no ser atraído, no ser, ¿ya? Es más, les quiero decir, una vida consagrada a Dios es una vida de sufrimiento, porque se sufre al sentirse uno asediado por tanto atractivo, por tanta cosa del mundo y por los hombres, por tanta cosa, y uno tenerse que mantener firme. Pero esto es lo que agrada a Dios, la fidelidad de sus hijos. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor. Bueno, el mundo atrae como un poderoso imán y la vida cristiana se ha vuelto muy rutinaria. La vida cristiana se ha vuelto muy rutinaria, sin relación con Dios, sin conocimiento de la palabra. Eso es lo que me están escuchando. La vida cristiana se ha vuelto muy rutinaria, sin comunión con Dios, sin conocimiento de su palabra y sin la dirección del Espíritu Santo. Es decir, se vive una vida religiosa, de tal manera que la vida del evangelio, la cristiandad, se ha convertido en una religión más del mundo. ¿Ya? Entonces la gente dice los católicos, los musulmanes y los cristianos, porque nos califican y nos meten en ese mismo grupo, pero con justa razón. Porque no hemos podido producir nada, porque no hemos podido marcar la diferencia, porque no hemos hecho esa contracultura que Dios nos manda hacer. Amén. Para mostrarle al mundo, no hemos podido llegar a ser la luz y la sal de la tierra. Somos simplemente una religión más, que cada día gana adeptos y crece, como crece el islamismo, como crece el hinduismo, como crece el confucianismo y todas esas religiones que tiene el mundo, que hay en el mundo. ¿Entendido, señores? Entonces esto es triste, es una religión muerta, donde Dios no está, donde Dios no opera. Es lamentable esto. Entonces, sin relación con Dios, sin conocimiento de su palabra, sin dirección del Espíritu Santo, es doloroso ver la cristiandad como una religión más de este mundo. Amados, es tiempo de despertarnos. Hermanos, despertemos, hagamos caso al apóstol Pedro, que con grito le dijo a la generación de su época: salid, les dijo, salid de esta perversa generación, les dijo, amén, salid, dice, y con esta y muchas palabras más les exhortaba diciendo: salid de en medio de esta perversa generación. Pónganse en pie, por favor, y dígale: Señor, no puedo más continuar desoyendo tu palabra, Dios, haciendo caso omiso a lo que tú me hablas. Cada vez que vengo al culto tengo de parte del siervo que esté predicando, tengo la advertencia, tengo, Señor, tu llamado, tengo tu palabra. Dios, ayúdame. A ver, los escucho, por favor. Dios, ayúdame. Necesito, Señor, serte fiel. Necesito enderezar mi vida. Necesito desarraigar de mi vida el apego que tengo a las cosas de la tierra, el amor al mundo, sus placeres, su música, el cine, tanta cosa. Dios, necesito colocarte en el primer lugar de mi vida. Oigan eso, necesito colocarte en el primer lugar de mi vida, darte toda la honra y la gloria con mi vida, vivir para ti, deleitarme en ti, gozarme en ti, amar la iglesia, amar la comunión los unos con los otros, deleitarme aquí adorándote y glorificándote. Hermano, dígale todo esto: Señor, ayúdame, Señor, a andar en tus caminos justa y dignamente, agradándote en todo. Hermano, la meta suprema del cristiano es agradar a Dios, agradar a Dios. Dígale: Señor, quiero agradarte en todo. Amén. Quiero agradarte en todo, Señor. Y agradar a Dios es obedecerlo, es hacer su voluntad, es andar conforme su palabra.
Tienes que abandonar el mundo, lo tienes que hacer. Lee en la palabra, no estés ahí como estás en este momento pensando que es que es muy exagerado el pastor. Tampoco es que en el mundo estamos, es que en el mundo, ¿cómo podemos? Claro que se puede. Claro que usted puede vivir estando en el mundo, pero no perteneciendo al mundo. Usted puede llegar a ser un ángel en esta tierra, una persona limpia, digna delante del Señor. Dios te ha dado todos los medios para alcanzar esa condición. A ver, hágalo, dígale: Dios, ayúdame a prestar atención, ayúdame a obedecer, Señor, en el nombre de Jesús. A ver, los escucho. Bendito y alabado tu nombre, los escucho, amados hermanos. Señor, soy consciente, me han enseñado, he visto en tu palabra los tiempos que estamos viviendo tan cercanos a tu venida, Jesús. Necesito, Señor amado, vivir para ti en justicia, en santidad. A ver, los escucho. Necesito enderezar mi camino, deshacer toda obra maligna. Señor, quitar todo apego a las cosas de esta tierra y de este mundo. Necesito, Señor, vivir solo para ti, para llevar una vida próspera tanto en esta tierra como en el cielo. Bendito y alabado tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Padre. Señor, no puedo estar atornillado a este mundo, todavía con el apego, todavía con las cosas, Señor, en esta tierra. No puedo, Señor, en el nombre de Jesús. Necesito, Dios, vivir solo para ti, agradándote en todo.